si nadie tiene ninguna pregunta o ninguna duda, por si acaso, por los que han llegado tarde, va a haber práctica de auxiliatura. Voy a quedar con Grover para entregarles la práctica esta semana. Ya. Bien, empezando. El primer ejercicio dice lo siguiente: sea el circuito, y aquí tenemos el circuito. Nos dan el valor del voltaje y la corriente, que están aquí. El voltaje B vale 10 voltios, la corriente I vale 500 miliamperios y la resistencia R vale 100 ohmios. O sea, ¿qué significa? Que este 2R es 2 por 100 ohmios, por si acaso. Nos pide el ejercicio calcular la corriente I0, que es la corriente que está aquí, que sería la corriente que pasa por esta resistencia, I0, y la tensión entre X e Y. Entonces, eso va a ser la corriente que, veamos, desde este punto va a pasar por aquí, por esta resistencia, va a venir por aquí, y vamos a llegar hasta este punto Y. Ahora, la corriente, el voltaje no va a seguir necesariamente este camino. Tranquilamente puede tomar otro camino, que por ejemplo puede ser el que voy a tomar con azul. Puede seguir este camino, o puede seguir otro tercer camino. A ver, voy a pintar por aquí con amarillo. Puede empezar aquí, venirse por aquí, pasar por aquí, venir por aquí. O sea, nosotros seguimos el camino que queremos para hallar este voltaje XY. Solo tenemos que el punto X, buscar un camino que llegue hasta el punto Y. Obviamente, para nosotros nos conviene más o el camino verde, o el resultado con verde, que sería el de aquí arriba, o el camino celeste, que está aquí abajo. El amarillo sería una decisión no muy inteligente, aunque tal vez, si no sea muy buena, porque, como pueden ver, es un camino más largo, ¿verdad? O sea, nos conviene encontrar el camino más pequeño. Ya, es lo primero que tienen que notar para encontrar el voltaje entre dos puntos. Y como les digo, el inciso A que nos pide la corriente I0, simplemente es hallar la corriente que pasa por ese punto. Ya. Ahora, en aquí podemos resolverlo por dos formas. A ver, primero, antes de que me pase, podemos ver que aquí tenemos dos fuentes en serie. Una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Aquí las voy a dibujar. Si tengo una fuente de voltaje, el ingeniero les debe explicar esto, en serie con una fuente de corriente, esto va a ser equivalente a solamente la fuente de corriente. La fuente de voltaje ya no me sirve. ¿Por qué? Porque en una rama lo que siempre es constante es la corriente. O sea, aquí vamos a tener una corriente I, en aquí va a tener una corriente I, aquí va a tener la resistencia va a tener una corriente I, si aquí veo otras resistencia va a tener la corriente I, porque es una rama. La rama va a empezar aquí y va a terminar aquí. O sea, todo esto, toda esa rama tiene la misma corriente. Entonces, si tengo dos resistencias en serie, dos fuentes en serie, la que va a predominar es la fuente de corriente. En el caso de que tuviera dos fuentes de corriente, esto no se debería dar, por si acaso. Este caso no debería existir, dos fuentes de corriente en serie. En este caso lo que debería pasar es que las dos fuentes sean del mismo valor. Ojo. Si tengo dos fuentes de voltaje, esto ya deben saber, las fuentes se van a sumar o restar dependiendo cómo estén sus signos. Si aquí esto es más y esto es menos, entonces, digamos, esto es voltaje 1, voltaje 2. Aquí voy a tener una fuente equivalente, más menos, que tenga el valor voltaje 1 más voltaje 2. En el caso de que esto esté polarizado de manera inversa, que sea menos más, esto se va a restar. Y por último, bueno, esos serían los tres casos, creo. Fuente de voltaje, sí. Siguientes casos que vamos a tener son en paralelo. Si tengo aquí una fuente de voltaje y una fuente de corriente, la que va a predominar en este caso sería la fuente de voltaje. ¿Por qué? Porque en elementos en paralelo, lo que tienen en común todos esos elementos es el voltaje. O sea, si agarramos dos resistencias aquí en paralelo, en este caso, si vemos el voltaje que hay entre este punto
y este punto vamos a ver que hay un voltaje A, digamos, y cuando lo veamos en este punto y este punto, vamos a ver que ese voltaje es el mismo. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Como pueden ver aquí y aquí están en paralelo. Incluso si es que viera el voltaje que hay entre esta resistencia y este punto, o sea, todo esto, debería existir el mismo voltaje, porque igual están en paralelo todas estas tres ramas. ¿Ok? Entonces, en fuentes en paralelo, las que predominan son las fuentes de voltaje. En el caso de tener dos fuentes de corriente, esta va a ser una corriente A, aquí va a tener una corriente B. Esto va a ser equivalente a solo una fuente de corriente con un valor IA más IB, porque tienen el mismo sentido. En el caso de que tengan sentidos opuestos, se restaría. Y por último, si tengo dos fuentes de voltaje en paralelo, estas deberían tener el mismo valor. O, como les digo, igual que en el caso de las resistencias de corriente en serie, no deberíamos tener dos fuentes de voltaje en paralelo, no deberíamos tener dos fuentes de tensión en paralelo, por si acaso. Esto es para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí vemos, tengo una fuente de voltaje y una de corriente en serie. ¿Qué caso es? Es este caso. Me subí feo, entonces, ¿qué significa? Que en aquí la fuente de voltaje se va a perder y me va a quedar solamente la fuente de corriente. Entonces voy a volver a dibujar mi circuito sin esa fuente de voltaje. Me va a quedar de esta manera. Aquí voy a tener la corriente. Tengo una resistencia de 2R. Aquí le voy a poner 2R. Aquí están mis puntos X, Y. Mi corriente I0 que pasa por aquí. Y ya. Este sería el circuito equivalente. Ahora, podemos verlo de la manera que les he dicho, que directamente en una rama tenemos la misma corriente, entonces diríamos que la corriente I es la misma que la corriente I0. Directamente ya podemos notar aquí. I es igual a I0. Entonces, si I tiene el valor de 500 miliamperios, entonces I0 va a ser igual a 500 miliamperios. Ahora, si no me creen y quieren probarlo de alguna manera, podemos usar diferentes métodos. Método de mallas, método de nodos, supermallas, supernodos, lo que ustedes quieran. Superposición o divisor de corriente, incluso se puede hacer en este ejercicio. Lo que yo voy a hacer aquí es agarrar, con este rosadito, puedo hacer esto. Es decir, esta es una malla 1 por la cual va a fluir una corriente 1. Y aquí le voy a poner con colorcito, con verde. Es una malla 2 por la cual va a fluir una corriente 2. Antes de que me olvide, aquí vamos a tener una resistencia de 2R, 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 2R. Entonces, en esto podemos ver que esta corriente I1, que es una corriente de malla, va a pasar por la fuente de corriente, lo cual me va a decir directamente que la corriente I es igual a la corriente I1, cuando está pasando por la corriente de malla, perdón, por la fuente de corriente. Y cuando pase por esta resistencia 2R, podemos ver que la corriente I1 es igual a la corriente I0. Entonces I1 es igual a la corriente I0. Y en aquí va a pasar lo mismo. Si I es igual a I1 y I1 es igual a I0, entonces I es igual a I0. I es igual a 500 miliamperios, entonces I0 es igual a 500 miliamperios. Como pueden ver, o sea, directamente también podemos verlo, que la corriente I0 es igual a I. ¿Está esto claro? ¿Han entendido? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Está fácil, ¿no ve? Como les digo, este ejercicio es más que todo para entenderlo. No es algo, esto no creo que les pregunten en el examen.
Ahora no sé, tal vez no más, pero es sencillo, ¿no? O sea, con esto encontramos la corriente I0. Bien, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos en un ejercicio de mallas o supermallas? Lo primero que tenemos que hacer es simplificar. Eso ya lo hemos hecho aquí. Hemos simplificado las fuentes. Lo segundo que hacemos es las corrientes de mallas, lo cual estamos haciendo aquí, corrientes de mallas. Ahora tenemos que hacer los diagramas de corriente. ¿Cómo es eso? Cuando estamos aplicando el método de mallas, tenemos que eliminar las fuentes de corriente. Entonces, me voy a dibujar aquí aparte esta fuente de corriente, me la voy a dibujar aquí, ¿sí? Mi fuente de corriente, y dibujo todas las corrientes que pasan por esta fuente. En este caso está pasando la corriente I1. Entonces me dibujo aquí la corriente I1. Otra vez, en realidad esto se debería verlo de esta manera, y puedo decir que la corriente I es igual a I1. Bueno, es lo mismo que he hecho aquí, pero ya con gráficas. ¿Esto para qué me sirve? Ya tengo el valor de la corriente I1. En aquí hemos visto que I1 es igual a I0. Bueno, estoy repitiendo un poco lo que hemos dicho. Después de eso, extraemos las fuentes de corriente. O sea, tengo que volver a dibujar este circuito, pero sin la fuente de corriente, para ver si existen supermallas. Aquí me agarro 2R, le dibujo aquí. Dos R, 2R, 2R, 2R. Aquí está. Ya, hemos extraído la fuente de corriente. Por si acaso, al extraer la fuente de corriente o al apagar la fuente de corriente, nos va a quedar un circuito abierto. Sería apagar la fuente de corriente, mejor dicho, no extraer. En cambio, en la fuente de voltaje, esto se vuelve un circuito cerrado. Ojo. Un error que pueden cometer aquí, pueden pensar que como aquí es un circuito abierto, ya no existe la corriente. O sea, en realidad, lo único que nos hacemos es apagar para el cálculo. En realidad sigue existiendo la corriente. O sea, en aquí va a seguir la corriente I1. Y en aquí va a seguir la corriente I2. La única diferencia es que ahora, para resolver este ejercicio por mallas, en aquí ya no se va a formar una malla. Pero esta corriente sí existe, porque está la fuente. No sé si me dejo entender esta parte. O sea, aquí ya le hemos puesto la corriente, aquí la corriente se va a mantener al momento de apagar esa fuente, en el método de mallas. Entonces, en aquí ya no tenemos una malla 1, solamente tenemos una malla 2. Así que voy a hallar la sumatoria de voltajes en la malla 2, la cual va a ser de la siguiente manera. Voy a agarrar aquí este resaltador verde y empezamos por un punto. Yo voy a empezar por aquí, voy a empezar a avanzar en el sentido de que está mi corriente. Está avanzando en sentido horario, entonces yo voy a avanzar en sentido horario. En aquí me voy a topar con la primera resistencia de 2R. Entonces me anoto aquí al lado 0 es igual a, ¿qué tenemos aquí? Una resistencia 2R por la corriente I2. Vuelvo a agarrar el resaltador y sigo avanzando. Me estoy topando con otra resistencia. Vuelvo a anotar. Aquí tengo una resistencia 2R por la corriente I2. Aquí no sé qué ha pasado, se ha borrado el resaltador. Ya, sigo avanzando y me topo con esta otra resistencia. En este caso pasa algo curioso en esta resistencia de 2R. ¿Por qué? Porque si vemos bien, tengo una corriente I2 que está yendo en el sentido que yo estoy viendo, que está así, I2, y una corriente que está yendo en contra, que es esta corriente I1. Para la dirección que yo estoy tomando, la corriente I2 está a favor y la corriente I1 está en contra. Por lo tanto, yo me voy a anotar esto de la siguiente manera. Digo, más, me voy a poner un poquito más aquí, ahí está.
la resistencia 2R por la corriente I2 que está a favor y le restamos la corriente I1 que está en contra. Ahora continuamos, ya estamos avanzando por aquí, y nos topamos con la última resistencia de 2R, que está aquí, que si analizamos bien, tiene el mismo caso que la resistencia de aquí abajo. ¿Qué significa eso? Entonces vamos a sumar, esto lo voy a escribir aquí abajo, más 2R, entre paréntesis, I2, menos I1. Y así habríamos cumplido toda la sumatoria. La suma de 2R por la corriente, 2R por la corriente, 2R por la corriente menos I1, y esto lo puedo. 2R por la corriente I2 menos I1. Así que procedemos esto a sumarlo. O sea, ya lo ordenamos aquí más bonito. 0 es igual, aquí 2R, 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 2R. Puedo factorizarlo, mandar a dividir y que se queden solo las I. Me va a quedar aquí I2 más I2 más I2 menos I1 más I2 menos I1. ¿Por qué? Porque todos los dos seres lo he pasado a dividir al 0 y me he librado de todo eso. Por último digo 0 es igual, aquí 2, 1, 2, 3, 4, 4 y 2, menos 2 y 1. Puedo dividir entre 2 y despejar. Bueno, lo voy a despejar de manera directa, ya con este verde. O sea, el 2 y 1 va a pasar al lado izquierdo, el 4 va a pasar a dividir, y lo ordeno de manera que me convenga, y me va a quedar que I2 es igual a 1/2 de I1. Y esta sería la corriente I2. Ahora, si recuerdan aquí, ya hemos visto que la corriente I1 es igual a la corriente I0, que es igual a la corriente I. Como hemos visto también aquí, tenemos que I1 es igual a 500 miliamperios. Entonces, aquí directamente digo, si I1 es 500 miliamperios, entonces I2 es igual a 1/2 de 500 miliamperios. 500 entre 2 va a ser igual a 250 miliamperios. Y esa sería no sería la respuesta, ese sería el valor de la corriente I2. Bien, con esto ahora volvemos al circuito inicial. Lo voy a volver a dibujar aquí abajito. Todo el circuito, sí, con la fuente de voltaje más. Aquí más, menos. Fuente de corriente. Resistencia 2R. X, aquí 2R. Y 2R. Y 2R. Ya. Aquí voy a tener una corriente I1 y aquí voy a tener una corriente I2, como hemos visto anteriormente. Ahora lo que quiero hacer es hallar el voltaje entre X y Y, el voltaje XY. Para mí el voltaje XY, a ver con qué colorcito lo puedo hacer, con naranja. El voltaje XY va a ser igual a, aquí voy a agarrar esto, tengo que empezar de este punto. Ahora sigo el camino que yo quiera, puedo ir hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha. Como les digo, el punto es que empiecen en aquí y terminen aquí. Entonces voy a agarrar, voy a empezar a avanzar y me estoy topando con el voltaje que va a tener esta resistencia, la caída de tensión que va a tener. Por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces,
la corriente que va a caer en esta resistencia, si estoy empezando de aquí, este va a ser positivo y aquí va a estar negativo. La corriente I2 está polarizando de manera positiva a la corriente I2, y la corriente I1 está polarizando de manera negativa, porque está entrando así, y está primero llegando al negativo, y la corriente I2 está por aquí, en este sentido, y va a tocar primero al signo positivo. Entonces digo, voltaje XY por ley de Ohm va a ser I2 menos I1 por la resistencia 2R. Voy a seguir avanzando. Ya pasó por esta resistencia. Como les digo, si quieren podemos irnos por la izquierda o por la derecha, pero porque nos va a resultar más simple voy a ir por la derecha. Voy a bajar y me voy a topar con esta resistencia, la otra de 2R. En aquí se va a polarizar de esta manera. Aquí va a tener el más y aquí va a tener el menos, porque por el camino que he seguido hemos llegado primero a este punto. Entonces, vemos otra vez, la corriente I2 está yendo en este sentido. Primero va a llegar al lado positivo que estamos viendo. Entonces, voy a agarrar y digo, un poquito lo moveré hacia aquí, más por ley de Ohm, I2 por la resistencia de 2R. No está muy bonito esto. Por 2R. Y lo borro esto, porque ya no quiero saber la ley de Ohm, que ya conozco. Y listo, entonces el voltaje XY es igual a todo esto. ¿Tenemos la corriente I2? Sí. ¿Tenemos la corriente I1? Sí. Entonces digo, voltaje XY es igual a la corriente I2, ¿a qué es igual? 250 miliamperios, menos la corriente I1, ¿a qué es igual? 500 miliamperios, que lo voy a dejar como 2R, más 250 miliamperios por 2R. Voltaje XY, 250 menos 500, esto es igual a menos 250 miliamperios por 2R más 250 miliamperios por 2R. Como podemos ver, aquí tenemos el mismo valor con signos diferentes. Entonces, menos 250 más 250 me va a dar 0. Voltaje XY es igual a 0 voltios. Y esa sería la respuesta del inciso B de nuestro ejercicio. Aquí hemos hallado el inciso A. Este es el inciso A. Y esto sería el inciso B. No, aquí creo que... sí sería. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ojo, algo que quiero aclarar es que aquí en el ejercicio, esto no significa que el circuito no tiene voltaje, para nada. O sea, en aquí, si analizamos, seguramente esto va a tener un voltaje X le voy a llamar. Este voltaje va a ser menos voltaje X, que al momento de sumarse se van a simplificar, por así decirlo. Y por eso cuando medimos entre estos dos puntos, aquí le ponemos nuestro voltímetro, nos da 0 voltios. Obviamente, si lo vemos por aquí abajo, al tener el mismo valor, va a pasar lo mismo. ¿Qué pasaría si en vez de 2 aquí es 3? Seguramente este voltaje ya va a cambiar, porque todo el divisor de corriente que hay entre estas dos ramas va a ser diferente, y en ahí sí va a existir un voltaje. Eso en un momento les voy a mostrar con Proteus. Pero por el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Ha quedado claro todo esto? Como les digo, si la duda es que no me creen, después al finalizar la clase les voy a mostrar con Proteus las simulaciones de estos ejercicios para que puedan comprobar que no les estoy mintiendo, obviamente, ¿no? ¿Ha quedado claro? ¿Está todo correcto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya. Como pueden ver, este ejercicio es sencillo. Esto digamos que tienen que tener en cuenta. Fuente de voltaje y corriente en serie igual a fuente de corriente. Fuentes de corriente en serie no debería haber. Fuentes de voltaje en serie se suman. En paralelo, fuentes de corriente y voltaje en paralelo es igual a la fuente de voltaje.
fuentes de corriente en paralelo es igual a la suma de es una fuente de corriente con el valor de la suma de estas dos fuentes. Y fuentes de voltaje en paralelo no debería haber. Ya, si nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice calcular la tensión entre los nodos A y B. Un momentito. Nos piden calcular el voltaje que cae entre este punto y este punto. Tranquilamente podemos decir el voltaje que cae sobre esta resistencia. Eso ya lo ven ustedes como quieran, o como les digo, esto hay que rearmar y pueden seguir un camino súper largo, ya dependería de ustedes, que debería darles lo mismo. En aquí, cosas que tienen que tener en cuenta. Esto, esto, esto y esto son fuentes de voltaje. Si nos están presentando de esta manera, esto significa que es una fuente así más o menos. Más menos, y esto está tierra. ¿Qué valor tiene? Menos 240. O sea, directamente el lado negativo de esta fuente está a tierra. Y como pueden ver, o a un punto de referencia, aquí tenemos nuestro punto de referencia. Entonces tenemos que volver a armar nuestro circuito con todos estos puntos para poder interpretar de mejor manera. Entonces, tenemos aquí el nodo A, nodo B. Aquí voy a agarrar un otro pedacito que no me gusta. Ya, aquí voy a tener mi nodo A. En el nodo A, ¿qué tenemos? Resistencia de 20 k ohmios y una fuente de 120. Entonces lo anoto aquí. $20K, 120. Entonces aquí tengo mi resistencia de 20K y una fuente de 120 voltios. Esto se está yendo al punto de referencia. Siguiente, 30K menos 240. $30K, mi fuente, menos 240. Y esto se está yendo a la referencia. Siguiente, 60K directo a la referencia. $60K directo a la referencia. Bien, en el nodo A solo tenemos estas tres ramas. Ahora aquí, para ir al nodo B, pasamos por una resistencia de 40 ohmios. Entonces aquí me anoto resistencia de 40 ohmios. Y aquí me anoto el nodo B. Del nodo B, ¿qué tenemos? Resistencia de 60K con 480 voltios. $60K más menos 480 voltios. De aquí se va a la referencia. La referencia siempre va a ser la misma. Siguiente, 40K menos 240. $40K menos 240 voltios. Y por último, esta resistencia de 60K que se va directo a la referencia. Ya, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 mallas. Si alguien quiere, puede usar métodos de mallas, aquí ponerles corrientes a cada malla. Va a tener un sistema de ecuaciones de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Ya lo ven ustedes, no les puedo decir que está mal, les debería salir el mismo resultado. En aquí, pero lo que yo les sugiero que hagan es, como pueden notar, aquí tenemos resistencia,
fuente, resistencia, fuente, resistencia, fuente, resistencia, fuente. Tenemos fuentes de tensión reales. Tenemos una resistencia así. Tenemos una resistencia, a ver, así. Tenemos una fuente de voltaje y una resistencia R. Voltaje. Esto es una fuente de tensión real. Una fuente de tensión real la podemos convertir a una fuente de corriente real. La fuente de corriente pasa de ser una fuente de voltaje y una de resistencia en serie a una fuente de corriente y una resistencia en paralelo. ¿Para qué nos va a servir eso? Ahorita vamos a ver. Aquí vamos a tener que la resistencia va a ser la misma, pero las fuentes van a cambiar de esta manera. O sea, aquí tenemos que usar la ley de Ohm. Decimos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces, si queremos pasar de una fuente de voltaje a una de corriente, despejamos la corriente y decimos que la corriente es igual a voltaje sobre la resistencia. Si queremos pasar de la fuente de corriente a la fuente de voltaje, contrario. Entonces, tienen que jugar con la ley de Ohm. Y con eso podemos transformar de una fuente de tensión real a una fuente de corriente real. Entonces es lo que voy a hacer. Aquí tengo 4 fuentes de tensión real. Las voy a convertir en 4 fuentes de corriente real. Para eso voy a agarrar. Voy a hacerlo un poco rápido. Aquí tengo 60, 30, 20. No debe ser rápido mejor. Cuidado se confundan. Aquí voy a tener mi resistencia. 60 k ohms. Tengo aquí mi primera fuente. Ya no se nota, a ver, con esto. Aquí tengo mi primera fuente de tensión real. Esta fuente que está en serie se va a convertir en una fuente de corriente real, que va a ser una fuente de corriente en paralelo con esta resistencia. Entonces aquí me anoto la fuente de corriente. Aquí va a estar la fuente de corriente. Y aquí va a estar su resistencia. La resistencia se va a mantener de valor, 30 k ohms. Pero la fuente va a cambiar de valor. En aquí, por ley de Ohm, I es igual a voltaje por resistencia. Aquí abajito me voy a anotar. Y es igual a menos 240 sobre 30 k ohms. Eso aquí va a ser igual. Si tienen su calculadora, revísenlo. Yo lo voy a revisar aquí. Menos 240 dividido entre 30.000. 8 miliamperios. Menos 8 miliamperios. Entonces aquí me noto menos 8 miliamperios. Listo. Ya he convertido mi primera fuente de corriente, perdón, mi primera fuente de voltaje en una fuente de corriente. Siguiente. $20K, 120. Fuente de corriente. Resistencia. 20K, 120. Aquí voy a poner corriente 1, corriente y 2 va a ser igual a 120 dividido entre 20K. Esto va a ser igual, aquí agarramos la calculadora, dividido entre 20.000, 6 miliamperios. En este caso positivo porque no está multiplicado por el signo menos. Y listo. Estas dos ya están convertidas a fuentes de fuentes de corriente real. Entonces ahora tengo que pasar por el nodo A al nodo B por una resistencia de 40 ohms. Aquí me voy a anotar. $40K ohms, no 40 ohms. Y continúo con mi transformación. $60,480.
corriente y 3 es 480 dividido entre 60 ohms, 60 k ohms. Esto es igual a 8 miliamperios. La última fuente que vamos a transformar es la de aquí a la izquierda, la de 40K menos 240, eso más o menos para aquí. Como les había comentado al principio de la clase, como pueden notar es un poco grande lo que estoy haciendo, así que es bastante probable que en algún momento uno se pueda equivocar. O sea, aquí por ejemplo me podría olvidar un signo, cosas así. Si ustedes se dan cuenta, por favor, háganmelo notar si me lo estoy comiendo un signo o algo, para tenerlo en cuenta. 40K menos 240. 40K. Aquí y 4 menos 240 sobre 40K. Menos 6 miliamperios. Por último me falta una resistencia suelta que está aquí a la derecha, que es la de 60K. Me lo anoto. 60K ohms. Ya, desde aquí se ha hecho un chorizo grande, un chorizo, no sé cómo se podría llamar esto. De aquí se va a simplificar bastante fácil. ¿Por qué? Pues con rojito lo voy a dibujar. Aquí tengo una resistencia, otra resistencia y una tercera resistencia. Y estas tres están en paralelo. Si es que notan, aquí sus terminales están unidas por el mismo nodo. Entonces, este circuito va a ser equivalente a lo siguiente. En cada lado voy a tener una resistencia, una fuente de corriente, a ver, lo voy a dibujar más bonito. Ya, aquí abajito lo voy a dibujar. Aquí voy a tener una resistencia, una fuente de corriente. Aquí voy a tener la resistencia, otra vez una fuente de corriente y otra resistencia. Ese va a ser mi circuito equivalente. Ahora tenemos que ver a qué va a ser equivalente. Primero, las corrientes se van a sumar. Menos 8 miliamperios más 6, aquí me va a dar una fuente de menos 2 miliamperios. 8 miliamperios menos 6, aquí me va a dar una fuente de corriente de 2 miliamperios. La resistencia que está entre estos dos nodos no hemos tocado para nada, entonces se va a mantener 40K ohms. Pero estas resistencias de los bordes sí. En este caso esta resistencia va a ser el paralelo de la resistencia de 60K, paralelo con la de 30K, en paralelo con la de 20K. Entonces, esto le voy a llamar resistencia 1 y esto le voy a llamar resistencia 2. La resistencia 2 va a ser igual a el paralelo de una resistencia de 60, 40, 60, en este caso. 60, 60K, 40, 60. Ya, para hallar las resistencias en paralelo voy a decir aquí. Resistencia 1 es igual a 1 sobre 60K más 1 sobre 30K más 1 sobre 20K. En aquí no voy a empezar a despejar hallando el mínimo, el denominador común y cosas así. Directamente lo voy a poner en la calculadora. Digo 1 sobre 1 dividido entre 60.000 más 1 dividido entre 30.000 más 1 dividido entre 20.000. Aquí me da una resistencia de 10K, por favor me van a confirmar eso. Y la resistencia 2 es igual a 1 sobre
60K más 1 sobre 40K más 1 sobre 60K. Y en este caso me sale 17,14K. Y he hallado las resistencias equivalentes. Si alguien lo está viendo, por favor me confirma estos dos valores. Pero ya, entonces ya tengo mi circuito equivalente, o sea, de todo este chorizo grande que era esto, ya hemos simplificado a este pequeño. Ahora en aquí, lo mismo que les he dicho al principio, ya es un circuito más pequeño, ya no son 5 mallas, solo son 3. Podríamos tranquilamente aquí hacer corriente, corriente, corriente y hallar con la corriente 2 el valor de la resistencia de 40K, porque sería un divisor de, perdón, por ley de Ohm, la voltaje versus resistencia por corriente. Pero esto se puede simplificar todavía aún más. ¿Cómo? Aquí hemos vuelto fuentes de voltaje, que son fuentes que están en serie, a fuentes de corriente, que son fuentes que con sus resistencias están en paralelo. En este caso, si ya tenemos solo una fuente de corriente, dos fuentes de corriente con sus respectivas resistencias, tranquilamente la podemos transformar a fuentes de voltaje otra vez. En este caso sería de esta manera. O sea, recuerden este circuito, que si te lo voy a dibujar otra vez. Aquí va a estar el nodo A. Esta es una resistencia de 40K ohmios. El nodo B. En aquí voy a tener la resistencia R1. Y en aquí voy a tener más o menos mi fuente de voltaje. Voltaje 1, en el lado izquierdo voy a tener lo propio. En aquí voy a tener R2 y una fuente de voltaje más menos voltaje 2. Ahora, ¿qué valor tiene cada fuente? Voltaje 1 es igual a corriente 1 por la resistencia 1. La corriente 1 es igual a menos 2 miliamperios por 10.000. O sea, 1000 y con K se van a simplificar, va a ser menos 20 voltios. Mi voltaje 2 va a ser igual a la corriente 2 por la resistencia 2. En este caso voy a necesitar la calculadora, porque esto es 2 por, o sea, el 1000 con el K se van a simplificar, 17.14 por 2. 34,29. Ahora, ¿cómo elijo la dirección de las fuentes? Tal vez algunos se esté preguntando. Como les digo, aquí, más menos la resistencia. Esto va a ser equivalente a esto. O sea, aquí digamos, esto tengo un punto X, aquí tengo un punto Y. Este va a ser mi punto X y mi punto Y. Si la fuente de corriente está apuntando hacia arriba, esa parte va a ser positiva o negativa. Más menos. Resistencia, resistencia. En este caso, si aquí tengo mi punto B y este es mi punto de referencia, la flecha está apuntando hacia el punto B, por lo tanto el lado positivo va a estar en el lado B. Lado positivo en el lado B. Lo propio en la fuente de corriente, lado positivo en el lado A, lado positivo en el lado A. Y las referencias van a negativo. Aquí ya tengo dos fuentes de tensión que se pueden sumar tranquilamente y dos resistencias en serie, en realidad tres resistencias en serie. Lo único que voy a hacer aquí, no voy a sumar las resistencias en serie, pero sí voy a sumar las fuentes. Y este va a ser la última modificación que le voy a hacer al circuito. Me va a quedar un circuito de esta manera. Más menos R1, resistencia de 40K que está entre los nodos A y B, R2, y este lo voy a llamar voltaje 3. ¿A qué es igual el voltaje 3?
estoy siguiendo la misma polaridad del voltaje 1. Entonces, el voltaje 3 va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje 2. ¿Por qué menos? Porque están polarizados de manera inversa. Si vemos que está menos, menos. Entonces, por eso, estas dos fuentes están restando. Sería 20 menos 34, menos 20 menos 34 sería igual a menos 54,29. Voltaje 4 es igual a menos 54,29 voltios. Un momentito, por favor. Y con eso aplicamos un divisor de tensión. Digo, el voltaje AB va a ser igual a 40K sobre R1 más 40K más R2 por el voltaje total, que es menos 54,29 voltios. Pongo todo esto en la calculadora. 40K sobre la resistencia 1, que es 10K, más 40K, más la resistencia 2, que es 17,14, todo multiplicado por menos 54,29 voltios. Y me sale que en el voltaje AB debería tener el voltaje de menos 32,34 voltios. Y esa sería la respuesta del ejercicio. Como les digo, en aquí podemos aplicar el método que quieran. O sea, es necesario que de esto lo transformen a esto, ojo. Porque en aquí se van a confundir porque parece que no hay ni una malla, pero en realidad, como pueden notar, sí hay varias mallas. Y se me está yendo lo que les quería decir. Ya, de aquí pueden usar el método que quieran, como les dije, pueden usar superposición, pueden usar método de mallas, método de nodos. O sea, el método de nodos tampoco me parece una mala idea aquí, porque, por ejemplo, solo tenemos 3 nodos: nodo A, nodo B, nodo de referencia. Podemos ver corrientes que entran al nodo A: 1, 2, 3. Corrientes que entran al nodo B: 1, 2, 3, 4. 4 en el nodo A, 4 en el nodo B. La referencia no le tenemos que hacer la sumatoria de corrientes en el nodo de referencia. Entonces tendríamos dos ecuaciones con 4 corrientes, o sea, con 4 corrientes de cada nodo. Ese método no se me ha ocurrido, no es una mala idea. Eso pueden usarlo en aquí, usar el método. Aunque aquí hay nodos, me estoy rayando. Aquí hay nodo. Después de transformar las fuentes de voltaje a las fuentes de corriente, en este punto sí pueden usar el método de mallas, método de nodos, porque en aquí sí tendrían 1, 2, así directamente corrientes y las resistencias con sus respectivas corrientes que van allá. En aquí deberían usar el método de nodos y hallar el voltaje que hay entre estos dos puntos, y así hallarían el voltaje de 40K. Pero como les digo, para mí me parece más simple simplificarlo de esta manera. Ustedes ya véanlo, si alguien quiere, si alguien tiene las ganas de demostrar eso, puede usar aquí el método de nodos, porque es un circuito con 3 nodos, pero varias mallas. En aquí el método de mallas sí sería nefasto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya. Este ejercicio también lo vamos a ver más rato en el Proteus. Bien. Tercer ejercicio. Ejercicio 3 es un ejercicio de una malla. Dado el circuito, aquí nos dan la malla, el valor de las resistencias, R es un K, básicamente. El voltaje 1 es igual a 2 veces el voltaje 2, que es igual a 3 veces el voltaje 3, que es igual a 120 voltios. Nos piden calcular el voltaje entre A y C, que son estos dos puntos. Este y este. Y B y C, que son este y este.
Y de aquí ya estamos empezando con las fuentes controladas, que asumo que con el ingeniero ya lo han visto. Ya. Como tenemos una malla, tranquilamente podemos aplicarle corriente a la malla y hallar, de acuerdo a eso, lo que nos está pidiendo el ejercicio. Así que es lo que voy a hacer. Agarro, pongo una corriente de malla que se va a llamar la corriente I. Y voy a empezar a polarizar y hallar lo que necesitamos. Antes de eso, la fuente controlada tiene el valor de menos 3 veces el voltaje 2. El voltaje 2 tiene... A ver, aquí esto mejor primero lo despejaré. Digo, el voltaje 1 es igual a 120 voltios. Porque aquí nos están diciendo. Voltaje 1 es igual a 120. Otra cosa que nos están diciendo. 2 veces el voltaje 2 es igual a 120. Entonces digo, 2 veces el voltaje 2 es igual a 120 voltios. Dividido entre 2 me sale que el voltaje 2 es igual a 60 voltios. Por último, 3 veces el voltaje 3 es igual a 120. 3 veces el voltaje 3 es igual a 120. Voltaje 3, 120 entre 3 va a ser 40 voltios. Y ya tengo el valor de estos voltajes. La fuente controlada tiene el valor de menos 3 veces el voltaje 2. Entonces, a ver, le voy a llamar esto voltaje D, le voy a llamar. Esto que es mi voltaje D. Es igual a menos 3 veces el voltaje 2. Entonces, voltaje 2 es igual a 60. Menos 3 va a ser igual, la fuente dependiente va a ser igual a menos 60 por 3 va a ser menos 180 voltios. Ya tengo el valor de todas mis fuentes de voltaje. Ahora, lo único que quiero hallar es el valor que hay entre A y C y B y C. Como tengo una corriente ahí que está polarizando todo, va a ser sencillo. Voy a empezar con el inciso A, que es el voltaje AC. Voy a empezar marcándome, y llego a una fuente de voltaje polarizada de manera directa con el signo más. Entonces digo, sumatoria de... Bueno, ya, agarro voltaje AC, con otro colorcito me escribiré. Voltaje AC es igual a la fuente de voltaje 3, el voltaje 3, que es 40 voltios. Pues aquí me anoto directamente 40 voltios. Voy a continuar avanzando. Llego a esta resistencia, que va a estar polarizada de manera directa, porque yo estoy siguiendo el camino de la corriente. O sea, aquí la corriente está yendo en sentido horario y AC está yendo en sentido horario. Podría haber seguido esta otra ruta y estaría polarizando todo de manera antihoraria, pero no lo quiero hacer así, entonces continúo de esta manera y digo aquí 4R por I. Voy a continuar avanzando. Voy a llegar a este punto, hasta el 5R, me voy a anotar, más 5R por I. Sigo avanzando, voy a llegar a esta fuente B2, polarizada de manera directa porque aquí está el signo positivo. Más el voltaje 2, que es 60 voltios, si no me equivoco. Sí, 60 voltios. Por último, llego a la resistencia de 3R hasta el punto C. Perdón, resistencia R hasta el punto C. Y me anoto eso. R por I. Y ya llega al punto C. Sumo todo esto, me va a dar que el voltaje AC 40 más 60 es igual a 100 voltios. 4 más 5 más 1 es igual a 10 R por I. Esta va a ser mi ecuación 1,
todavía me falta hallar. ¿Por qué? Porque no tengo la corriente, por si acaso. O sea, tengan en cuenta eso. La resistencia tengo, pero me falta hallar la corriente. Eso lo voy a hallar con el método de Mayer. Por último, para hallar el voltaje DC, aquí me voy a anotar lo mismo. Voltaje DC. Si se dan cuenta, el voltaje BC va a ser lo mismo, pero desde el 5R, voltaje 2R. Entonces me tengo que copiar todo lo mismo desde aquí. Digo 5R más 60 voltios más RI. Voltaje BC, 5 más 1 es 6 RI más 60 voltios. Y aquí tengo la ecuación para hallar mi segundo inciso. Ahora, en ambas ecuaciones me falta la corriente I. Para hallar la corriente I, voy a borrar esto. Tengo que hacer una sumatoria en la malla igualando todo a 0. Voy a empezar desde cualquier punto. Si ustedes escojan, yo voy a empezar del punto A. Y tengo que hacer lo propio. Digo 0. Aquí me voy a anotar con otro colorcito. Amarillo. Suma en la malla. Pues aquí estoy haciendo todo el circuito cerrado. Me estoy topando con el voltaje 3, por eso de manera directa. Digo 0 es igual al voltaje 3, que es 40 voltios. Continúo. Avanzo, me topo con la resistencia de 4R y la de 5R. En este caso son resistencias en serie, pero en este caso lo voy a hacer uno por uno. Más 4R por I, 4R por I, más 5R por I. Sigo avanzando, me topo con la fuente de voltaje 2, que tiene el valor de 60 voltios. Más 60. Resistencia R. Más RI. Sigo avanzando, me topo con esta fuente de voltaje, en este caso está polarizada de manera inversa. Estamos llegando primero al signo negativo, menos 120, entonces aquí me anoto. Menos 120. Sigo avanzando, 2R. Más 2RI. Sigo avanzando, llego al lado negativo de mi fuente controlada, que le llamo BD. Entonces pongo el negativo, menos 180 sería más 180. Más 180. Y por último, la resistencia de 3R. Y con eso hemos cerrado la malla. Entonces en aquí, R es dato, el valor de los voltajes son datos. Solo despejo la I para poder hallar mi voltaje A y mi voltaje DC. Agarro y empiezo a despejar. 40 más 60, 100, menos 120, menos 20, más 180, más 160. 0 es igual a 160, más 4 más 5, 9, más 1, 10, más 2, 12, más 3, 15, más 15, RI.
Recordamos que R tiene el valor de 1000, entonces sería K, o sea, 15K y despejo la corriente. La corriente va a ser igual a menos 160 dividido entre 15K. Y esto va a ser igual a 10,67 miliamperios. Menos, perdón. Y ya tengo el valor de la corriente. Con el valor de la corriente procedo a despejar en voltaje A, en el voltaje AC y voltaje BC. Entonces aquí agarro con bolígrafo azul y digo, mi voltaje AC es igual a 100 voltios más 10 por RI. Recordamos que R es K, con el mili se va a simplificar y esto en realidad es 10.666667. Entonces a esto le voy a poner esto por 10 más esto menos, ya. Voltaje AC es igual a 100 menos 10.67 por 10. Sería de esta manera porque R es 1000, la corriente es negativa, el 1000 con el 1000 se van a simplificar, el menos va a salir aquí, el 10 se va a mantener, 10 por 10.67, poniéndolo a la calculadora, esto me sale que es igual a menos 6,67 miliamperios. Y este es perdón, voltios, estoy rayando aquí, estoy hablando tonterías. 6,67 voltios. Y esa sería la respuesta del inciso A. Para el inciso B es 6 RI más 60 voltios. Aquí va a pasar lo propio, en este caso va a ser menos 10,67 por 6 más 60 voltios. Esto va a ser igual a menos 4. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. Ahora, como les digo, ¿por qué aquí ha salido un número exacto? En realidad este valor, el de la corriente, no es 10.67, aquí está simplificado. El valor es 10,66666 hasta el infinito del 7. Tiene un valor de 160, esto que es igual 32 tercios. O sea, si quieren aquí lo pueden tratar como fracción, como 32 tercios. Tienen que tener en cuenta que pueden usar las fracciones durante el ejercicio, pero las respuestas tienen que estar así, con dos decimales o números enteros, o sea, 6,67 o menos 4 voltios, por si acaso. Ya, esta sería la respuesta del ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Ha quedado claro lo que les he dicho? Ya, les voy a pedir que me den un minutito, por favor. Ya. Bien,
Ahora, no sé si quieren empezar con este ejercicio o prefieren que les demuestre mejorar esto de una vez, ¿no? Después vamos a ver Proteus para los que tengan tiempo y vean que de verdad salen sus resultados. O prefieren ver Proteus y esto lo dejo para la siguiente clase. ¿Ustedes qué prefieren? Porque El ejercicio, sí, Perdón, el ejercicio, ¿no? ¿Verdad? sí, el ejercicio. Ya. Bien, como les había comentado al principio de la clase, este tipo de ejercicios es lo más normal que entre al examen. O sea, si el ingeniero mayormente pone un ejercicio así y dice, eh, pregunta 1, resolver usando el método de Mayer. Pregunta 2, el ejercicio 1, resolver por el método de nodos. O sea, el mismo ejercicio resuelto de dos maneras distintas, bueno, distintas entre comillas, porque son parecidas, y con eso tienen que, o sea, y tendría que darles el mismo resultado. Yo lo que les sugiero en el examen es que no empiecen por esto. ¿Por qué? O sea, generalmente lo pone al principio el ingeniero. ¿Qué va a pasar? Van a hacer este ejercicio. Pregunta 1, digamos. Le sale su resultado, digamos. Aquí dice, sabemos graficar la tensión sobre RC. Suponiendo hayan RC es igual a 5 voltios. Suponiendo, es un ejemplo. Entonces, hacen por el método de mallas y les sale que RC es igual a 6. Han perdido 40 minutos del examen resolviendo por estos dos métodos. Y al ver que les ha dado resultados diferentes, les aseguro que van a cometer el error de revisar los dos ejercicios otra vez. Y van a perder todo el examen tratando de ver en cuál se han equivocado, en vez de realizar los otros ejercicios, que suponiendo son 5 ejercicios. O sea, suponiendo son 5 ejercicios. El primero es mallas, el segundo es nodos, el tercero es teórico, el cuarto es gráficas y el quinto es linealidad. Suponiendo han estudiado todo. Estoy dando un ejemplo. En aquí estos dos deberían dar el mismo resultado y les ha dado diferente. Yo les sugiero que empiecen por nosotros. ¿Por qué? Porque psicológicamente van a decir, he hecho bien los dos. Revisaré, veré dónde me he equivocado y aseguraré estos dos. Y estarían yendo por 40 puntos. Y están desperdiciando 60. A eso me refiero. Porque esto sí es algo común que he visto. Se ven que no les ha dado igual y se empiezan a complicar dónde he hecho mal, revisan, vuelven a revisar, rehacen y se quedan estancados en estos dos ejercicios. Sugerencia, empiecen por los otros. Si entra este tipo de ejercicios al examen, no empiecen por este. Porque como les digo, es bastante probable, incluso les he dicho, si se dan cuenta ustedes, lo ven que en aquí, por ejemplo, digamos, en aquí tal vez he estado mal, digo, he dividido mal, y en vez de poner 60, lo que sería 6, en vez de poner 6 miliamperios, suponiendo yo ponía 5, y el ejercicio me va a dar otra cosa. Y es normal, digamos, que por la presión, por algo, digamos, porque están cambiando de hoja, se equivoquen un número y no está haciendo mal el ejercicio, pero se están equivocando, o sea, han copiado mal. O sea, empiecen por los otros y al final hagan estos dos. O sea, si es que entra al examen. Sugerencia. Ahora, si alguien dice, no, yo sé bien mallas, yo sé bien nodos, voy a hacer esto porque sí, no le puedo obligar. Pero esta es mi recomendación. No empiecen por este ejercicio si es que entra así mallas y nodos. O sea, el mismo ejercicio repetido dos veces. Ahora, si solo es una vez, digamos, resolver esto por mallas o por el método que quieran, dice, ya háganlo si quieren, ya depende de ustedes. Pero si les da mallas y nodos, es, es bastante probable que en alguno de los dos métodos se hayan equivocado en algún signo, en algo por el estilo, y ustedes mismos se afecten, digamos, psicológicamente de no, yo he hecho bien, y empiezan a revisar, y por revisar estos dos tal vez ni siquiera encuentren el error y estarían yendo por 20, o sea, de paso peor, ¿no ve? Hagan primero los otros ejercicios y al final este tipo de ejercicios si es que les pide por mallas y nodos. Ahora, si solo es un ejercicio, digamos, que les dice mallas, resolver por el método de mallas y teoría, así, háganlo si quieren ya, porque si han hecho mal, ni cuánto se van a dar. Pero no pierdan el tiempo, les digo, si es que entra los dos. O sea, no es porque no creo que puedan hacerlo, sino porque es un ejercicio muy largo, que no creo que valga la pena para el puntaje que vale. O sea, primero aseguren los otros y al final hagan este, si les alcanza el tiempo. O sea, pueden acabar el de mallas y lo dejan el de nodos porque no les alcanzó el tiempo, por ejemplo, porque son ejercicios largos. Ahora, como les digo, es una sugerencia. Pueden o no hacerme caso, eso allá depende de ustedes. Bien, aquí el ejercicio dice, usando el método de nodos, aquí nodos, vean bien esto, nodos, calcular y graficar la tensión sobre RC.
en el ejercicio de mallas, nodos, supermallas y supernodos, lo primero que tienen que hacer es simplificar. Pues aquí nos están dando el circuito. Ahora, ¿cómo podemos simplificar aquí? Lo único en serie que hay es la bobina con el capacitor, luego no hay nada más. En paralelo no podemos simplificar nada porque aquí tienen, o sea, no hay nada en paralelo como tal, o sea, aquí son ramas en paralelo, no son, digamos, dos componentes en paralelo que se pueden simplificar. Y una sugerencia, aquí las fuentes dependientes, por ejemplo este voltaje Y, suponiendo que hay una resistencia más, eso no lo simplifiquen, porque esta fuente depende de este voltaje. Si lo simplifican, el voltaje Y no se vuelve lo que está, o sea, el voltaje que hay en la resistencia equivalente. O sea, las cosas de las que dependan las fuentes controladas no lo simplifiquen, eso también tengan en cuenta. El resto sí pueden simplificar. Ya. Bueno, pero al decir simplificar es que usemos, digamos, por ejemplo, en este caso aquí si hubiera una resistencia, no, aquí mejor, si aquí hubiera una resistencia, esta resistencia no depende de, o sea, nada depende de esta resistencia, aquí lo podríamos sumar en serie. O si aquí hubiera uno en paralelo, igual lo podríamos hacer en paralelo. Como les digo, ahí ya tienen que usar su criterio, de ver cómo lo van a, qué pueden simplificar. Por ejemplo, aquí lo que les puedo decir que podemos simplificar es esto. Tenemos una bobina y un capacitor en corriente continua. ¿Qué significa? En corriente continua, la bobina y el capacitor se cargan y luego mantienen un estado estacionario. En el caso del capacitor, cuando ya está en su estado estacionario, este va a ser equivalente a un circuito abierto. Y la bobina, cuando llega a su estado estacionario, va a ser equivalente a un circuito cerrado. Este circuito ha estado conectado, por lo tanto ya han llegado a su estado estacionario. El capacitor ya está funcionando como un circuito abierto y la bobina ya está funcionando como un circuito cerrado. Por lo tanto, yo ya me puedo dibujar mi circuito de esa manera. Agarro más o menos. Aquí está mi bobina y ahí está mi capacitor. Aquí me voy a poner ese voltaje que dice más menos voltaje en X, que es el voltaje que cae sobre la bobina. Y bien, me dibujo el resto del circuito normal. RC. Aquí es el 3R. La corriente. Una fuente controlada que depende del voltaje de 2Vx. Aquí tengo una fuente de voltaje. Y aquí por último una resistencia. Cuatro de 1 más BY. Ya. Aquí esta fuente controlada depende de 3BY. A ver, aquí podemos ver que nuestro circuito, aquí básicamente esto es un circuito abierto. No importa que aquí haya estado una bobina. ¿Por qué? Porque al estar esto abierto es como un cable al aire. Aparte de que la bobina para nosotros está funcionando como un cable cerrado, como un circuito cerrado. Vemos aquí, digo, según ley de Ohm, voltaje X es igual a la corriente por la resistencia. La resistencia de un cable es cero, por lo tanto el voltaje va a ser cero. Eso tengan en cuenta. Entonces, si el voltaje X es cero, en mi fuente controlada de corriente, en mi fuente controlada de corriente le voy a poner la corriente dependiente, va a ser igual a 2 veces 0, que esto es igual a 0. Si esta fuente de corrientes tiene el valor de 0, entonces aquí va a funcionar también como un circuito abierto.
¿Por qué? Porque en un circuito cerrado fluye corriente, en un circuito abierto no. Entonces, en aquí lo tengo que redibujar como un circuito abierto. Esta parte de aquí arriba ya tampoco la voy a dibujar porque también es un circuito abierto. Mi circuito equivalente va a ser el siguiente. Más o menos. RC. Fuente de corriente. Ya. Como les digo, aquí al no tener corriente en esta rama, entonces significa que este circuito para nosotros está como abierto. En este lado, el circuito ya está abierto por el capacitor, por lo tanto ya no lo dibujo. Y este sería mi circuito equivalente. Ojo que para el ejercicio de mallas ya no voy a repetir este proceso porque todavía no hemos empezado. O sea, esto deberían hacer tanto para mallas y para nodos. Este procedimiento es el mismo para todos. Ahora, podemos identificar, a ver, ya hemos simplificado y ahora tenemos que poner los nodos, o sea, nuestros puntos de referencia, nodos. Y en el método de nodos también tenemos que poner un punto de referencia. Les sugiero que escojan el punto con más elementos unidos. Por ejemplo, aquí solo tengo 1, 2, no me sirve. Aquí, 1, 2. O sea, a ver, aquí lo voy a poner. Le voy a llamar A. ¿Por qué? En este punto solo tengo 2 elementos unidos. El punto de aquí lo voy a llamar B. B, y solo tengo 2 elementos unidos. En este tengo 3, así que esto todavía lo voy a dejar. Aquí le voy a llamar C, porque tengo 2 elementos unidos. Y este punto tengo 3, 3. Entre estos dos debería estar mi punto de referencia. Ustedes escojan cuál. Si hubiera uno que tiene 4, por ejemplo, si aquí estuviera cerrado, o sea, aquí hubiera una resistencia o algo que una este punto, les sugeriría que el del medio sea el punto de referencia, porque tendría 4 elementos. Pero en este caso, como tengo estos dos que son de 3 puntos, yo lo que voy a hacer es agarrar aquí, de aquí al del medio lo voy a llamar mi referencia. Entonces este costado va a ser mi nodo D. Ya tengo mis 4 nodos. Siguiente paso, tengo que hallar mis diagramas de tensión. Agarro e identifico mis fuentes de tensión. En este caso, aquí tengo una fuente que está entre el nodo B y D, entre el nodo D y A, perdón, y es una fuente controlada que tiene el valor de 3 veces el voltaje Y. Entonces digo, voltaje D menos el voltaje A es igual a 3 veces el voltaje Y. El voltaje D porque está en el positivo menos el voltaje A porque está en el lado negativo. Y copio el valor de la fuente controlada. Siguiente fuente de tensión, la fuente de 20 voltios. En este caso está con el nodo de referencia. Entonces el nodo de referencia tiene siempre el valor de 0 voltios menos el voltaje D. Esto es igual a 20 voltios. El menos va a pasar con signo negativo al otro lado. Voltaje D es igual a menos 20 voltios. Ya tengo el valor ya tengo el valor que tiene el nodo D. Ya no tengo más fuentes de voltaje. Entonces lo que sigue ahora es redibujar el circuito sin las fuentes. Como se pueden dar cuenta, hay que redibujar mucho. En este caso, cuando apagamos las fuentes de tensión,
son circuitos cerrados. Aquí no tengo esto, me estoy viendo. La fuente de corriente por si acaso en el método de nodos se mantiene. En el método de mallas se elimina o se apaga. Aquí esto es 10 amperios. Sí, 4. Algo que me estaba olvidando es el voltaje Y. El voltaje VY podemos hallarlo aquí, igual gráficamente, haciendo esto en este paso, diciendo si el lado positivo está en aquí, entonces pongo el voltaje V menos el lado negativo que está en el nodo C, voltaje C es igual al voltaje Y. Ese es mi voltaje Y por si acaso. O sea, es una de mis ecuaciones que me van a salir después. Incluso, miren, aquí puedo despejar, no, que es 3 veces. Después vamos a encargarnos de despejar todo esto. Esta es mi ecuación 1. Y esta va a ser mi ecuación 2. El voltaje de no lo estoy poniendo como ecuación porque ya tiene valor. Bueno, aquí ya no voy a copiar este voltaje Y. Bien. Entonces aquí agarro y digo nodo A, nodo B, nodo C, nodo D. Mi referencia está aquí. ¿Se han formado supernodos? Sí. ¿Qué supernodo? Ahorita aquí lo voy a marcar con este colorcito, a ver, con el rosado. Aquí, todo esto es un supernodo. A, D y la referencia son un supernodo. ¿Por qué? Porque no hay elementos entre ellos. Al momento de apagar las fuentes de tensión, ya no existe ningún elemento que esté entre estos dos nodos. Por lo tanto, este va a ser mi supernodo. Un ratito aquí. Supernodo A, D y la referencia. Ahora, ¿qué es lo bueno de este supernodo? No tenemos que hacer sumatoria de corrientes. ¿Por qué? Porque está la referencia. En la referencia no hacemos suma de corrientes. Por lo tanto, nos hemos liberado de dos sumas, o sea, con el A y el D. Si hubiera tomado mi referencia como este punto, por ejemplo, el punto B, en ese caso sí hubiera tenido que hacer la suma de corrientes en este supernodo. Pero como yo estoy tomando, o sea, tomo más bien de manera vivaz o inteligente, digamos, este punto medio de la referencia, ya no tengo que hacer la suma de corrientes en este supernodo porque está la referencia, por si acaso. Si hubiera tomado en el punto D, hubiera pasado lo mismo, porque hubiera sido A, referencia, y esto hubiera sido el punto D. Entonces, la clave era que la referencia esté entre estos dos puntos, para que noten eso. Ahora voy a ver por el nodo A, voy a ir al nodo A, ahora. La forma de... no, perdón, me estoy rayando. El nodo A, el nodo D ya me he liberado. No tengo que hacer sumatoria de corrientes en esos nodos. En el que sí tengo que hacer es en el nodo B y en el nodo C. Voy a empezar con el nodo B. En el nodo B voy a tener... Pueden ver el sumatorio de corrientes como quieran. O sea, pueden ver las corrientes que entran, las corrientes que salen. Corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Ustedes ya practicando van a ver cuál les parece más conveniente. Yo lo que siempre he enseñado, bueno, lo que he enseñado es corrientes que entran es igual a 0. En este caso se pone una corriente que pasa por la resistencia C, que está entrando al nodo B, y una corriente que está pasando por la resistencia de 3R, que está entrando al nodo B. Para hacer la ecuación, la sumatoria de voltajes que pasan por para hacer la sumatoria de corrientes que entran al nodo igual a 0, voy a decir que esto es igual a 0. Esta corriente, ¿qué va a ser igual? Tomo el lado que es por el que ha empezado la corriente, el nodo A. Entonces el voltaje en el nodo A, menos, ¿a dónde está llegando? El voltaje B.
sobre la resistencia por la que está pasando, la resistencia C. Ya tengo esta corriente por ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. Voy a la siguiente corriente, que es la que está aquí abajo, más el nodo de referencia, tiene el valor de 0, menos a dónde está llegando el voltaje B, sobre la resistencia de 3R. Ya no hay más corrientes, entonces esta sería mi suma de corrientes en el nodo B. ¿Se puede poner más bonito? Claro que sí. Puedo decir 0 es igual a este RC por 3R, ¿qué valor tienen? 10. Esto va a ser igual a voltaje A menos voltaje B sobre 10 más menos voltaje B sobre 30. El 0 se van a ir. Esto me va a quedar voltaje es igual a, multiplico por 3 veces el voltaje A menos 4 veces el voltaje B. Esto va a ser mi ecuación 3. ¿Están de acuerdo con esto? Como les digo, si alguien ve que me estoy equivocando en algún signo o algo, me lo hace notar. Aquí estoy multiplicando he simplificado los 10 del denominador y estoy multiplicando por 3 para que no tenga este valor de 3 en el denominador de menos voltaje B. 3 por voltaje A va a ser 3 veces voltaje A, menos 3 veces voltaje B, menos voltaje B va a ser menos 3 menos 1, menos 4 veces el voltaje B. Y así estoy hallando la ecuación 3. Por último, sumatoria de voltajes en el nodo C. Nodo C. Como les digo, pueden verlo como corrientes que entran o corrientes que salen. Yo estoy aquí tomando como corrientes que entran. Aquí voy a tener una corriente, otra corriente, y voy a empezar por la que tiene una fuente. En este caso, como pueden darse cuenta, la fuente está apuntando a una dirección, la corriente que estoy tomando está apuntando a otra dirección. Entonces aquí me pongo el valor negativo del valor de la fuente, menos 10 amperios. Más. En aquí, donde empieza aquí tengo una resistencia, por lo tanto, por ley de Ohm va a ser voltaje sobre resistencia. La corriente empieza en el voltaje D, pongo voltaje D menos, donde está llegando, voltaje C, sobre 4 veces la resistencia 1. Y esto va a ser igual a 0. En este caso, el 10 va a pasar al lado derecho. Voltaje D menos voltaje C sobre 4 veces R1. R1 tiene el valor de 5. Entonces esto va a ser 20. Esto es igual a 10 amperios, el 20 va a pasar a multiplicar, tengo que el voltaje D menos el voltaje C es igual a 200. Si se dan cuenta, aquí tengo el voltaje D menos el voltaje C, entonces puedo decir, igualando con 2, puedo decir que el voltaje Y es igual a 200 voltios. Aparte, tengo el voltaje D, menos 20 voltios. Si agarro de aquí y digo menos 20 voltios, menos 20 menos el voltaje C es igual a 200, el voltaje C va al lado derecho, 200 va al lado izquierdo, me queda que el voltaje C es igual a menos 220 voltios. Aquí ya tendría otro dato, voltaje C, voltaje D. ¿Sí? Un momentito. A ver. 400 aquí dices. Ya. A ver. Estamos agarrando y estamos multiplicando el 20 con el 10. Aquí serían 200, ¿lo ve? ¿Por qué sería? Esto no es una multiplicación por si acaso. Esto es mi ecuación 2. Es así. ¿A eso te refieres o me estoy rayando? R1 es 5 ohmios. Aquí. A esto te refieres, ¿no ve?
Ya me has hecho asustar. Ya, o sea, sí, o sea, ya me he dado cuenta. Es que las otras resistencias tienen valor de 10, pero la R1 tiene el valor de 5. O sea, 4 por 5 sería 20. Por eso está aquí el valor de 20. Gracias, pero por la observación. Porque sí podía haberme equivocado y perfecto. O sea, como les he dicho, tranquilamente aquí al hacerlo aquí manualmente se me puede ir ese dato. ¿Qué tal si aquí de verdad era 10 y yo estoy haciendo mal? Muchas gracias también por avisarme, pero ya, está con voltaje C es menos 220. Ya tengo el voltaje B, digo voltaje C y el voltaje D. Puedo hallar ahora con este dato voltaje A, voltaje B, en aquí voltaje D, puedo unir, mira, aquí tengo un voltaje que me une el voltaje D con el voltaje BY que ya tengo. Entonces, en la ecuación 1, aquí me voy a copiar. Ecuación 1. Ecuación. Voltaje D menos voltaje A. Es igual a menos 3BY, si no me equivoco. A ver, voy a revisar que no me estoy equivocando con signos. No, es más. 3 veces voltaje Y. Tengo el voltaje D, tengo el voltaje BY. Entonces aquí despejo el voltaje A. El voltaje A va a ser igual a voltaje D menos 3 veces el voltaje Y. ¿Lo ves? Porque este va a pasar al derecho con signo positivo, este va a pasar a la izquierda con signo negativo. El voltaje D tiene el valor de menos 20 voltios. Sí, menos 20 voltios. Y el voltaje Y que tiene el valor de 200 por 3 va a ser 600. Lo sumo, el voltaje A me va a dar menos 620 voltios. Ya. Ya tengo el voltaje A. Por último me falta hallar el voltaje B, que lo voy a hallar con la ecuación 3. Cero es igual a 3 veces voltaje A menos 4 veces el voltaje B. Despejando el voltaje B, me va a quedar que el voltaje B es 3 cuartos del voltaje A. El voltaje A es menos 620, entonces le pongo esto a la calculadora y me sale que es 465 menos 465 voltios. Y este sería el voltaje B. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Porque ya he hallado todos los nodos, todo el voltaje de cada nodo. He hallado el voltaje en el nodo A, en el nodo B, nodo C y nodo D. Ahorita ya falta algo pequeño para acabar el ejercicio, pero si alguien tiene alguna duda, alguna observación, por favor háganmelo saber. O sea, lo que me han dicho ahorita del 20 es 40, está bien, perfecto, obviamente, digamos. Son cosas que se pueden ver si estoy bien o estoy mal, ¿no ves? O sea, como les digo aquí, al estar haciendo el ejercicio con tantas ecuaciones, puede darse el caso de que me equivoque en un signo, en algo, tal vez han notado algo así. Si tienen alguna observación, por favor, háganmela saber antes de que acabe el ejercicio. O si está todo claro, vamos a continuar. Ya. Bien. Ahora, ¿qué nos pide el ejercicio? Usando el método de nodos, calcular y graficar la tensión sobre RC. Nos están pidiendo el voltaje que cae sobre RC. Por lo general aquí debería darles una polaridad. O sea, aquí decirles más, menos, voltaje RC. Calcular eso. No nos han dado. Pero lo vamos a tomar como lo estoy diciendo ahorita. El positivo aquí en el nodo A y el negativo en el nodo B. ¿Está bien? Nodo A positivo y nodo B negativo. Llegado el caso, si es que esto les preguntara el ingeniero y no les da polaridad y ustedes lo ven al revés, si el ingeniero les pusiera mal, le dicen, pues, ingeniero, aquí no nos ha dado polaridad y como no nos ha dado, aquí yo lo he visto en este sentido. La gráfica debería ser, o sea, la respuesta lo único que va a cambiar es el signo, o sea, que lo vean esto al revés,
No va a cambiar el ejercicio en que, digamos, la respuesta que de un lado sale 5 y del otro lado sale 8. No. O sea, lo único que va a cambiar en este caso es la polaridad. No importa el método que vean. Si es que esto lo ven al revés, lo único que va a cambiar es la respuesta con signo negativo. Eso tengan en cuenta. Cuidado, quieran hacerle charlas al ingeniero de que no, es que esto yo lo he visto al revés y por eso me ha salido menos 100 y la respuesta era más 5. No, nada que ver. O sea, ya si es eso, ya es su error. Bien. Como estamos en el método de nodos, y ya les he mostrado aquí cómo se halla el voltaje que hay en aquí, por ejemplo, el voltaje Y es el voltaje que hay en este nodo. Aquí el voltaje Y es igual al voltaje que hay en este nodo menos el voltaje que hay en este nodo. En este caso va a pasar lo mismo. Voy a agarrar y digo el voltaje de C, con naranja me voy a poner, el voltaje de C es igual al voltaje, como les he dicho aquí, voy a usar la gráfica más cercana. Para mí este nodo aquí lo estoy tomando con esta polaridad, más, menos, voltaje A menos voltaje B. El voltaje en el nodo A menos el voltaje en el nodo B. Nodo A, ¿qué valor tiene? Menos 620, aquí me nota. Voltaje en la resistencia de C es igual a menos 620 menos el voltaje en el nodo B, que es menos 465 voltios. Este menos con menos se va a volver más. Agarran sus calculadoras y ponen 600 menos 620 menos 465 y sale que el voltaje en la resistencia RC es igual a menos 155 voltios. Ya he hallado el valor de mi voltaje en la resistencia, obviamente con la polaridad que yo les estoy diciendo. ¿Qué nos pide? Calcular y graficar la tensión. Entonces, al graficar la tensión, pues es lo único que me falta aquí. Voy a agarrar esto, me voy a poner un eje XY. Voy a dibujar aquí con amarillito, va con naranja. Y esa sería mi gráfica. ¿Por qué? Porque es un valor constante que está en el valor de menos 155. En aquí vamos a tener voltios y esto va a estar en función del tiempo. Esa sería mi respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Este es el método de nodos, por si acaso. Ya. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al último ejercicio. Hoy sí me he pasado un poco de la hora. Les voy a pedir paciencia, pero terminaremos esto, ¿está bien? Porque al final es para ustedes, es su examen, lo que van a ver. Como les digo, otra vez les repito, les va a preguntar, es bastante probable que el ingeniero les pregunte esto. Si no es en el... Aunque creo que en el examen final no entra esto. Ya. Si les pregunta esto en el examen, no se compliquen la vida. O sea, si les dice, o sea, este ejercicio, por ejemplo, puede entrar el mismo. Usando el método de mallas, calcular esto. Segundo ejercicio, el ejercicio 1 resolver por el método de nodos. Sí, así entra, textual así. El ejercicio 1 resolver por el método opuesto. Si en el primero era nodos, el segundo es mallas. No empiecen por este, porque se van a complicar. O sea, tienen que ser muy cracks, por así decirlo, para hacerlo bien a la primera. Porque pueden equivocarse, como han visto en aquí. Imagínense que yo haya tomado, digamos, por hacerlo a la rápida, haya cometido el error de aquí tomarlo como 10. Este era 1. Yo hubiera hecho mal. Pero qué tal si en aquí no cometí el error y lo ponía como 20. Eso va a cambiar todo el resultado. Y puede que por el momento, por el estrés, por el momento de estar en el examen, ni me dé cuenta que cometí ese error. Y voy a dedicarme a buscar, rebuscar, voy a rehacer el ejercicio y voy a perder mucho tiempo. No hagan, o sea, mi sugerencia, no empiecen por este ejercicio, empiecen por los otros. Ahora, si los otros no pueden, o sea, si ya así textual no han estudiado nada y solo saben esto, ya ahí háganlo, o sea, aseguren, ¿no? Pero si saben, han estudiado bien, o sea, de manera correcta todo el, todo, todo el temario y saben todo, no empiecen con esto, se los repito, porque van a ver, si les salen los dos iguales, ya, perfecto, o sea, no va a pasar nada. Pero llegado el caso de que se hayan equivocado en un signo, les va a salir mal y se van a estresar y van a querer arreglarlo ese rato y como les digo, no vale la pena, es un tiempo limitado, no es como la práctica que pueden dedicarse toda la noche en buscar un error. El examen dura hora y media, o sea, tengan en cuenta eso. Ya,
Usando el método de mallas, calcular y graficar la tensión sobre RC. En este caso, simplificar. No voy a simplificarlo porque aquí ya lo hemos simplificado. La simplificación es esta. Hemos llegado hasta aquí. Voy a copiar este mismo circuito tal cual en este lado. O sea, me estoy ahorrando tiempo. Poner aquí más, menos. Aquí está RC. Aquí qué resistencia está, 3R. Menos más. Sí. Ya. Este es el circuito. Después de la simplificación. Aquí les he mostrado. O sea, es lo mismo. O sea, tendría que repetir este mismo proceso y no vale la pena perder tiempo con él. ¿Cuál es la diferencia aquí? En el anterior ejercicio, el siguiente paso era hallar los voltajes de nodos, a poner el voltaje A, voltaje B, o digo nodo A, nodo B, y de acuerdo a eso hallar los voltajes de nodos que tengo. En este caso no. En este caso lo que hago es ponerles corrientes de mallas. Voy a agarrar y aquí voy a tener mi corriente I1. Y me voy a poner una segunda corriente que va a ser con naranja, corriente I2. ¿Ok? Porque son las únicas mallas. En aquí no hay ninguna malla, aquí como se ha abierto el circuito ya no hay mallas. Del circuito simplificado recién empezamos el proceso de supermallas y supernodos. En este caso ya tengo dos mallas. ¿Ok? Ahora, siguiente paso, tenemos que hacer los diagramas de corriente. ¿Cómo es eso? Buscamos las fuentes de corriente, en este caso la que tenemos aquí, y las dibujamos aparte, aquí al ladito. Agarro, me dibujo mi fuente de corriente y dibujo todas las corrientes que pasan por esa fuente. En este caso aquí tengo una corriente I2 que está yendo en este sentido y por este lado derecho no tengo ninguna corriente. Por lo tanto aquí me anoto la corriente de I2 es igual a menos 10 amperios. Ya hallado el voltaje de la corriente I2, como pueden notar. Entonces, vuelvo a graficar el circuito ahora con la fuente de corrientes apagada. Si hubiera aquí otra fuente de corriente, por ejemplo la que estaba aquí, igual tendría que haber hecho con la corriente I3, hacer el mismo proceso y al apagarlo se quedaría un circuito abierto, por si acaso. Pero en este caso, como no hay, simplemente voy a dibujar el circuito con la fuente apagada, que en este caso sería así. No, aquí me estoy rayando, no es así. Ya. Otro detalle que podemos ver aquí. Agarramos esta resistencia. Estoy olvidando esto. Me lo voy a dibujar aquí aparte. ¿Por qué? Porque la fuente dependiente depende del voltaje que hay en esta resistencia. Aquí me pongo más,
menos el voltaje Y mi corriente está yendo en este sentido. La corriente I2. Como pueden ver, está entrando primero, se va a empezar por aquí, y lo primero que va a llegar es al lado negativo de este voltaje Y. Entonces, digo, el voltaje Y es igual al negativo de la corriente I2 por el valor de la resistencia, que es 4R1. ¿Por qué? Porque aquí nos han dado esta polaridad, la corriente no está polarizando esto. Entonces el voltaje va a estar inverso para el voltaje Y. Ahora digo, voltaje Y es igual a I2 es igual a menos 10. Menos por menos da más, va a ser 10 veces amperios, perdón, por la resistencia 4 por R1, que ya hemos visto que era 20. El voltaje Y va a ser igual a 200 voltios. Que si recuerdan, aquí cuando lo hemos visto tenía el mismo valor, ¿no ven? ¿Dónde está? Voltaje Y es igual a 200. Como pueden notar, no importa el método que usemos, nos va a dar el mismo valor. Ya hemos hallado aquí que el voltaje es 200 voltios en el voltaje Y. Ahora, en aquí no se ha formado ninguna supermalla. ¿Por qué? Porque al abrir este circuito no se ha unido. Si aquí estuviera cerrado, se formaría una supermalla entre estos dos. Pero en este caso solo tengo una malla. Entonces, voy a hacer una sumatoria en mi malla 1, que lo voy a hacer con verde porque es el color de la corriente que estoy usando. Malla 1. Y empiezo del lado que quiera. Yo voy a empezar de aquí. Avanzo y llego a este más. Entonces, ¿dónde está esto? Me anoto. Todo lo igual a 0. El valor de la fuente controlada. 3 veces el voltaje Y. Como ha llegado por el lado positivo, con este amarillito mejor. He llegado aquí al más. Voy a continuar mi camino. Voy a llegar a esta resistencia RC. Me anoto. Más la corriente I1 por la resistencia RC. Voy a continuar avanzando. Ya he pasado por esta resistencia. Voy a llegar a esta resistencia de 3R. Me anoto. Caramba. Estoy viendo con verde, no sé por qué estoy con amarillo. Más la corriente I1 por 3R. Y por último, con este naranja no me lo voy a hacer. He empezado aquí, me he pasado por todo esto, he llegado aquí. Ya he pasado por esta resistencia y me falta esta última fuente. Con el signo positivo va a polarizar de manera directa esa fuente. ¿Qué valor tiene? Me olvidé anotar aquí. Tiene el valor de 20 voltios. Más 20 voltios. Listo. Luego se va a cerrar el circuito. Entonces aquí tengo mi malla 1. Y despejo. Este 20 para que se mantenga así. 0 es igual a 3 veces el voltaje Y, que era 200, más corriente 1 por RC, que es 10, más corriente 1 por 3 veces R, que es 10 igual, 30 más 20. 30 por 3 por 200 va a ser 600, más 20, 620, va a pasar con signo negativo, menos 620. Esto es igual a, aquí 30 más 10 va a ser 40, 40 y 1. El 0 con el 0 se va a simplificar. La corriente I1 va a ser igual a 62 dividido entre 4. Menos 15.5. Y ese sería mi corriente I1. 15.5 amperios. Ahora, otra vez. Como en el anterior ejercicio, aquí lo he visto como este como más y este como menos para resolver el ejercicio, que este era voltaje RC. En este caso, como estoy polarizando, en este caso aquí está simplificado, aquí va a ser mi más y aquí va a ser mi menos. La corriente I1 está entrando por el lado positivo, por el sentido. Si se dan cuenta, girando, 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 y va a llegar primero al lado positivo. Entonces, mi voltaje RC, que lo voy a escribir aquí con tricolor y con este. Bien. Voltaje RC es igual a la corriente I1, porque está entrando de manera directa, por la resistencia RC. Voltaje RC es igual a la corriente I1 es menos 15.5
por la resistencia DC, que es 10. Como se pueden dar cuenta, al multiplicar se va a perder el signo decimal. Voltaje RC es igual a menos 155 voltios. Y he aquí la respuesta del ejercicio. Como pueden ver, se ha resuelto tanto por mallas como por nodos y hemos obtenido la misma respuesta. Obviamente, si alguien quiere graficar, lo grafica, ya aquí ya me da flojera. Pero hemos llegado a lo mismo, va a ser la misma gráfica y así habremos terminado todos los ejercicios. Como pueden ver, no importa el método que usemos, nos tiene que dar la misma respuesta. Pueden, o sea, al momento de resolver esto, por ejemplo, esto que he usado yo para ver la fuente de corriente, nos está dando lo mismo, digamos, eso como una pauta para saber si estamos haciendo bien. O sea, si vemos que estamos hallando los mismos valores en las fuentes de corrientes, en la fuente de voltaje, ya sabemos que estamos yendo por buen camino. Pero como les repito una vez más, no perderemos tiempo en este tipo de ejercicios. O sea, si tienen la opción de empezar por los otros, hagan los otros ejercicios y al final hagan este. Ahorita este, como también se han podido dar cuenta, por ejemplo aquí, por mallas, ha sido a cacho. ¿Por qué? Porque básicamente solo tenemos una malla que funciona. Las otras se han abierto, así que solo tengo una malla y no se ha formado ninguna supermalla. En cambio, con nodos sí se ha formado un supernodo, que pese a todo, digamos, se ha perdido con la referencia, pero ya tenemos un sistema de ecuaciones, o ya tenemos que hacer más pasos para despejar. Obviamente hay ejercicios donde el método de nodos ayuda más que el método de mallas, pero o sea, eso también tienen que tener buen ojo. Si es que les diera la opción de escoger el método que quieran, con práctica se van a ir dando cuenta qué método es mejor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia, algo? Ha quedado todo claro, ¿no? Por si acaso la asistencia lo toma hace rato, por si alguien quiere salirse, yo no lo voy a detener. Ahora, si alguien entra muy tarde o justo se ha ido al baño hace rato y lo ha sacado, ya ni modo, tampoco he revisado cuántos había, nada, les puedo mentir. Ya. Ahora, pero un ratito voy a detener la grabación de la clase.